Hola, ¿qué tal? Les saluda de nueva cuenta el maestro Víctor Flores a nombre de la Academia de Administración de Recursos Humanos, particularmente del submódulo 1, módulo 3, gestiona los procesos de capacitación para el desarrollo del talento humano del semestre febrero-julio 2025. Recuerden que este año precisamente es el año de la mujer indígena y en este mes es el mes de la mujer. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La presentación que voy a realizar en esta ocasión con respecto al primer parcial detecta las necesidades de capacitación de los empleados. Va a servir como siempre a mis dos grupos, cuarto A y cuarto B del turno matutino de la especialidad de recursos humanos, y espero que les ayude también a los del turno vespertino. Voy a explicar en esta ocasión el producto que se requiere en el primer parcial. Así que les deseo éxito siempre. Como la intención es hacer un producto por el módulo completo, submódulo 1 y submódulo 2, es importante que revisen las actividades clave de la competencia laboral del submódulo 2. Aquí les estoy presentando para recordarles las del submódulo 1, que tiene que ver con capacitación, y en el caso del primer parcial detecta las necesidades de capacitación de los empleados. Pero por favor pónganse de acuerdo con sus maestras y su maestro para que puedan entender perfectamente cómo se van a integrar las actividades del proyecto de cada submódulo. Recordemos entonces lo que corresponde a este submódulo 1 del módulo 3, los contenidos. Para efectos del primer parcial, había que aplicar técnicas e instrumentos para recopilar información y lograr así nosotros los objetivos y las metas en base a las actividades que tienen que ver con la detección de necesidades de capacitación. Hay que analizar esa información a través de trabajo colaborativo y por supuesto identificar dichas necesidades y en todo este proceso utilizar tecnologías de la información para finalmente cerrar con el reporte del diagnóstico de necesidades de capacitación, de tal manera que se pueda saber en este momento la capacitación que se aplicará. Recuerden que en todos estos momentos deben ustedes estar conscientes de su cronograma académico y platicar con sus docentes. El proyecto. El proyecto del semestre, el proyecto transdisciplinario, es decir, en el que se relacionan varias disciplinas, las habilidades de comunicación oral, las habilidades de la cultura digital, el proceso que se aplica de manera transversal en todos los submódulos, es decir, los módulos anteriores y en estos submódulos, eh, y el trabajo colaborativo, la empatía, en fin, por eso es transdisciplinario. Es un solo proyecto del módulo 3, incluye su módulo 1 y su módulo 2. Cada docente les dirá lo que corresponde. El nombre de este proyecto del semestre es un programa de capacitación del proceso de admisión y empleo, promoviendo la cultura de prevención y el cuidado integral de la salud. Pongan mucha atención porque aquí están incluidos los dos submódulos de este semestre. El producto específico del semestre es el diseño de un programa de capacitación. El programa de capacitación va a tener como temas alguna de las fases que ustedes decidan o se les asigne dependiendo de su docente de admisión y empleo. Las recordamos, las vimos en el semestre anterior: reclutamiento, selección, contratación e inducción. Entonces el programa de capacitación es específicamente sobre eso y debe estar desarrollado para su empresa, para su idea de negocio, para que forme parte de su proyecto. Pero esas actividades que ustedes van a realizar dentro del programa de capacitación, además de lograr formar, capacitar, instruir sobre las fases del proceso o alguna de las fases del proceso de admisión y empleo, deben ayudar a promover la cultura de prevención,
establecer un plan de seguimiento para los protocolos de riesgo y además tener los formatos propuestos de los informes de retroalimentación a los niveles superiores. Esto véanlo con sus docentes del submódulo 2 para que sepan cómo integrarlo. Recuerden que va a ser un solo documento, pero al final de cuentas está todo perfectamente integrado. Esa es la instrucción que nos indica el programa de administración de recursos humanos en esta nueva modalidad de la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es el producto entonces de este primer parcial? Bueno, en el caso del primer parcial, el producto del primer parcial, después de hacer diferentes actividades, diferentes productos, diferentes estrategias de aprendizaje y tener diferentes evidencias, es el reporte del diagnóstico de las necesidades de capacitación elaborado a partir de la metodología, o sea, técnicas e instrumentos aplicada a su empresa e idea de negocio. Voy a explicarlo un poquito más. Recuerden, es un reporte, un informe. Después de que realizamos un proceso, investigamos, utilizamos una metodología, la analizamos, llegamos a una conclusión y hacemos un reporte, lo entregamos a los niveles superiores y les decimos, aquí está, aquí es donde hay deficiencias, problemas, situaciones, circunstancias, personal que requiere modificar, que requiere que haya un cambio, que requiere mejorar y por supuesto estamos proponiendo esta capacitación. Veamos entonces a detalle este primer producto. Tratándose de este reporte, necesitamos conocer entonces cuáles son sus características a efecto de poder desarrollarlo completamente. Lo estuvieron desarrollando en realidad durante todo el parcial, ahora hay que integrarlo y lograr que quede perfecto para que quede muy bien, porque a partir de esto van a continuar ustedes desarrollando todos los demás productos de los siguientes parciales o las siguientes actividades clave de competencia. Y aquí están lo que son las características. Es muy importante detectar esto que tiene que ver con características. En un momento más van a ver otra diapositiva en la que les voy a hablar del contenido, que se trata de esto mismo pero presentado de forma diferente para que les quede claro cómo desarrollarlo ustedes en un archivo. Recordemos, es un reporte, un informe, ahora sí, del diagnóstico de necesidades de capacitación. Ojo, no es el proceso de detección ya lo realizaron, ahorita ya es un diagnóstico, ya es una conclusión. Debe ser elaborado a partir de una metodología, es decir, tuvimos que haber seleccionado técnicas e instrumentos y haberlas combinado y con esa información poder nosotros elaborar el diagnóstico. Todo debe estar basado en su empresa, idea de negocio. Por eso es que en la nota final de las características del producto les recuerda que todo el reporte debe ser en hojas membretadas de su empresa. A estas alturas ya tienen su logotipo, su eslogan, su domicilio, teléfono y ya tienen ustedes una hoja membretada de su negocio y con eso van a desarrollar todos los elementos que vienen aquí de las características, que es una portada libre, es decir, no es una portada oficial de la escuela porque es un producto de su negocio, pero debe identificar tanto el título de este producto como la fecha de elaboración. También en la portada o en algún apartado inicial, ya lo decidirán ustedes, deben incluir los datos generales, nombre y puesto de quienes colaboraron. Por ejemplo, puede venir el nombre de todos los integrantes del equipo, el nombre de la persona que realizó entrevistas, cuestionarios y el nombre de a las personas que se les realizaron esas entrevistas y cuestionarios y obviamente también el puesto. Acuérdense que se trata primero de una detección de necesidades para poder llegar a este diagnóstico. Entonces si nosotros estábamos buscando realizamos entrevistas en algunos niveles, en algunos puestos, realizamos alguna técnica como cuestionario o una lista de verificación de todas las que ustedes aprendieron y que pueden conocer
tanto en la fuente oficial que tienen del manual como en la que les expliqué en el video anterior, y esa combinación de técnicas les determina a quién se lo deben aplicar. Bueno, pues debe quedar identificado a quién lo aplicaron y a qué puesto. Es decir, dónde buscaron ustedes la información para poder recopilarla y así determinar su diagnóstico. La introducción es un elemento que debemos recordar que se redacta hasta el final. La introducción describe el contenido del reporte, es decir, hasta que terminemos de haber elaborado el reporte, vamos a redactar la introducción. Pero la introducción contiene una descripción clara, breve, concisa de lo que nos vamos a encontrar en el reporte y obviamente el objetivo del reporte. Y el objetivo del reporte ustedes lo van a determinar en base a todo lo que estudiaron, pero va centrado específicamente en informar que se realizó un proceso de detección de necesidades para poder hacer un reporte del diagnóstico y así hacer una propuesta de la capacitación y ya en su momento diseñar el programa de capacitación. También dentro de las características del producto está la selección de técnicas y los instrumentos utilizados. Hay que definirlos, qué técnicas utilizaron, si utilizaron una entrevista, un cuestionario, ahí hay que definirlo y hay que justificar por qué se utilizó esa técnica. Son muchas las técnicas que se pueden utilizar y entre más utilicen puede ser mejor, pero también es importante no agobiarnos con tantas. A lo mejor una lista de verificación, una guía de observación nos permite complementarlo con una entrevista y con eso es suficiente para poder nosotros diseñar la metodología, que es la combinación de esas técnicas, es decir, obtenemos información de una persona que está desempeñando un puesto y probablemente entrevistemos a las personas, una que colabora o a su jefe inmediato, y con eso ya podemos determinar el tipo de análisis que se debe realizar. Eso también ustedes ya lo estudiaron en la presentación anterior. Y con respecto a ese tipo de análisis podemos verificar los indicadores. Eso es muy importante, recuerden los indicadores. Y los indicadores también vienen en el diseño de puestos, así que no los pierdan de vista a efecto de que puedan determinar el tipo de análisis que están realizando. Cuando se analiza ahora sí la información recopilada, hay que priorizar estrategias, es decir, con la información investigada a través de las técnicas e instrumentos que hayan decidido utilizar, ustedes van a decir qué es lo primero que se debe hacer, qué es más prioritario, qué tiene más impacto, más alcance si se atiende como una necesidad de capacitación. Como les mencionaba anteriormente, probablemente sea una situación organizacional, departamental, de un puesto o de una persona. Entonces, si tiene mayor impacto lo que tiene que ver con la organización, hay que atender primero la situación organizacional, esa necesidad. Y así priorizamos, pero hay que, dentro de ese análisis, describir cuáles son las detecciones que se hicieron y luego priorizarlas y decir, esta se atenderá primero, esta después y esta después. Y finalmente viene el resultado de la detección de necesidades de capacitación, es decir, el final, la conclusión. Se concluye que, ¿sí?, la necesidad de capacitación que se requiere en este momento, en esta circunstancia y en base a esta metodología y a este análisis, el resultado, la conclusión es que las necesidades son poco desempeño, baja productividad, mala calidad, una reestructuración del departamento de alguna área específica, una modificación a los planes, una adaptación a todos los programas que tengan de difusión, de promoción, alguna atención a los costos, etcétera. Y sobre eso ya van a poder ustedes hacer el señalamiento de las recomendaciones de capacitación. Y esto, por supuesto, implica, ahora sí decir, qué tipo de capacitación, todo lo que aprendieron en capacitación, en el tema de capacitación de la presentación anterior, qué tipo de capacitación se va a utilizar,
a qué puesto, si se va a dar para un puesto, para una persona, para la empresa, para varios puestos, para un departamento, para un área, en fin. Ahí ustedes ya lo señalarían. Recuerden, únicamente van a hacer una indicación, un señalamiento de las recomendaciones. En el siguiente momento, el segundo parcial, la siguiente competencia, van a diseñar el programa. Voy a explicarlo esto para que les quede más claro. Ahora sí veamos. Ya no son características, es contenido. De tal manera que esto les va a permitir verificar qué es lo que van a poner en su archivo de texto cuando usen su tecnología de la información con un software. Y esto es lo que van a poner. Recuerden, hojas membretadas. Primero, la portada. Recuerden que es una portada libre, ustedes la diseñan a su gusto porque es de su empresa. Debe de tener el título, es decir, reporte el diagnóstico de necesidades de capacitación de la empresa, ¿sí? Y el nombre de su empresa, elaborado el día, elaborado el mes, elaborado en los meses, y así debe quedar identificado porque la capacitación es continua, por lo tanto también el proceso de detección de necesidades de capacitación es permanente. Recuerden que dentro de la misma portada, o si ustedes lo deciden en una hoja adicional, van a poner los nombres de los integrantes del equipo, pero también los nombres de quienes intervinieron, o sea, los integrantes de su equipo y qué papel jugaron. A lo mejor fueron entrevistados, les aplicaron un cuestionario, una lista de verificación, una observación, alguna encuesta, y debe quedar muy claro qué papel jugaron dentro de este proceso. La introducción, como les comenté, es la descripción del contenido del reporte. Esto es una hoja aparte, esta no lleva numeración, entonces hay que identificarlo y dejar ese espacio, y hasta que se termine todo el reporte, ahora sí, redactar el contenido del reporte, redactarlo de manera descriptiva. Con una cuartilla es más que suficiente, pero debe de quedar muy claro, y sobre todo el objetivo, cuál era el propósito de realizar esa detección de necesidades de capacitación. Y obviamente ustedes los pueden verificar en los propósitos, beneficios y ventajas de la detección de necesidades de capacitación, así como en los beneficios de capacitación. Ahora sí vamos a poner un apartado 1, ¿sí? Y en el apartado 1 vamos a poner la selección de técnicas e instrumentos. Ese es el título. Y ahí vamos a definir y justificar las técnicas e instrumentos utilizados. Sí, hay que definirlas, y recuerden que es muy importante que ustedes siempre tengan la fuente de donde obtuvieron la información para que lo puedan citar en su bibliografía al final con el formato APA, el 7, el último. Y hay que justificar, es decir, el motivo por que ustedes decidieron hacer eso. A lo mejor deciden hacer una lista de observación para un par de puestos, pero a los jefes de esos puestos a realizar unas entrevistas. Como es básicamente esa es la forma en la que se obtiene mejor información. Pero esto es decisión de ustedes. Lo que sí es que tienen que aprender a justificar, es decir, a explicar la razón por la cual eligieron esa técnica o instrumento. Posteriormente, número 2, otro apartado, deben anotarle diseño de metodología, y ahí van a describir ustedes la combinación de las técnicas, por qué combinaron una y otra, por qué información esperan obtener de una técnica, por ejemplo de una lista de observación. Dice, bueno, la lista de observación la definimos como esto, y luego ya cuando esté en el diseño de la metodología, esta lista de observación se va a aplicar en este puesto para esta persona porque nos va a proporcionar esta información. Y luego la entrevista, que ya definieron anteriormente y justificaron por qué van a utilizar esa entrevista, en el diseño de la metodología van a decir, la vamos a combinar porque con eso vamos a poder comparar la información, y así determinar dónde hay congruencias e incongruencias, y por supuesto detectar una necesidad de capacitación. Acuérdense que hay varios tipos de análisis, y esos análisis es muy importante que ustedes
antes de tomar la decisión de qué análisis, se vayan al perfil de puestos, vean los indicadores, se vayan a las metas de la empresa, a la misión, a la visión, a los objetivos generales, a los objetivos específicos, a los factores clave de éxito, y puedan determinar los indicadores y en base a eso elegir el análisis que ustedes van a realizar y por supuesto explicarlo. Luego, en el punto 3, ahora sí van a realizar el análisis. Van a realizar el análisis de todo lo que recopilaron. Dice, en tal puesto nos dijeron esto, en tal puesto nos dijeron esto otro, en este puesto obtuvimos esta información y la mayoría de las veces nos repitieron esto. Por lo tanto, hay que priorizar estrategias. Eso les recuerdo. Las estrategias es el cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando analizamos la información que la estamos detallando, la estamos desmenuzando, tenemos que explicar a detalle cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a atender primero una prioridad, una estrategia, por ejemplo, yo como les decía a nivel organizacional, y cómo vamos a dejar en otro momento probablemente la necesidad, la situación, la circunstancia, la deficiencia, la falta de calidad, algún problema en costos, etcétera, que existe en un área, en un departamento o en un puesto. Posteriormente, en el número 4, ahí sí tenemos que anotar el resultado de la detección de necesidades de capacitación, es decir, la conclusión. Ahora sí, yo estoy diciendo finalmente en este apartado cuál es la necesidad de capacitación que se ha detectado. Y obviamente tengo que describirla y fundamentarla en base a la información que yo obtuve de todos los procesos previos. Y finalmente hacer las recomendaciones de capacitación. Ya tengo que verificar qué tipo de capacitación es, cuáles son los objetivos, qué medios voy a utilizar para la capacitación. Como una recomendación, el programa de capacitación se va a desarrollar hasta la siguiente parcial, en la siguiente competencia, pero ahorita hay que recomendarlo. Es importante también recordarles que dentro de el análisis de la recopilación deben recordar que se vio una parte de evaluación del desempeño. Cuando ustedes aplican esas técnicas e instrumentos, aunque el propósito ahorita es la detección de necesidades, estamos evaluando el desempeño de las personas para ver si es acorde a la descripción de puestos. También podemos realizar un análisis de puestos, pero ahorita lo que estamos buscando es identificar esas diferencias entre los estándares que pide la empresa y los logros que está obteniendo las personas que están trabajando, o el talento humano que está trabajando en la empresa, el departamento, el área. Así que ustedes lo que tienen que enfocarse es definir perfectamente su empresa, su idea de negocio, definir con precisión las técnicas e instrumentos que pueden utilizar para poder detectar necesidades de capacitación. Ustedes ya lo pueden ver porque desde el semestre anterior ustedes utilizaron técnicas de selección de personal y esas técnicas de selección de personal les permitieron identificar a qué persona seleccionaban y a qué persona no. Pero para efectos del proyecto, todas las personas, aunque no fueron seleccionadas dentro de la práctica del proceso de selección, forman parte de su empresa. Entonces ya tienen áreas de oportunidad ahí que ustedes pueden retomar e incluir en este reporte de diagnóstico de necesidades de capacitación. Recuerden que es muy importante que antes de escribir todos estos elementos, revisen el fundamento legal y los tipos de capacitación. No deben dejarlos de fuera, para que efectos de que cuando ustedes hagan la recomendación señalen que están cumpliendo con las disposiciones legales. También es muy importante que recuerden que dentro de las disposiciones legales hay unos formatos. Entonces verifiquen exactamente cuál es el formato que la ley les está diciendo que ustedes tienen que realizar para efectos de poder cumplir con este asunto que nos está señalando la ley como obligación: los programas de capacitación. Muy bien, pues con respecto a lo que corresponde al primer parcial, la primera actividad clave de la competencia laboral detecta las necesidades de capacitación de los empleados. Con este producto van a cumplir.
y con todas las actividades de aprendizaje que les hayan pedido sus maestros. Recuerden que están trabajando en una formación integral de acuerdo al programa de la carrera común de técnico en administración de recursos humanos. La última modificación que se hizo fue el 9 de mayo de 2024 y en la opción presencial, así que es una transversalidad, hay una formación integral, hay muchas actividades y ahorita estoy explicando únicamente el producto que tiene que ver específicamente con las cuestiones técnicas, y con eso cumplen ustedes el primer parcial, la primera actividad clave de la competencia laboral. Pero nos faltan todavía las demás. Pero que quede claro, ustedes elaboran ahorita un reporte en el primer parcial. En el segundo parcial van a diseñar el programa de capacitación para atender esas necesidades reportadas. Posteriormente van a poder ustedes gestionar, buscar, definir los recursos que van a utilizar, humanos, económicos, técnicos, para poder implementar ese programa de capacitación. Y finalmente, ya teniendo la identificación de lo que se va a hacer del programa de capacitación y los recursos que se necesitan, van a realizarlo y por supuesto evaluar el desempeño, el impacto de que tiene esa capacitación. Ahora, nada más quiero recordarles otro detalle. Recuerden, este producto es del módulo 3, su módulo 1 y su módulo 2 de manera conjunta. Así que hablen con sus dos docentes de los dos submódulos para que no tengan duda y puedan ustedes desarrollar perfectamente el producto, porque ese producto es el que les va a servir para continuar con el resto de su proyecto en el semestre febrero-julio 2025. Si hay alguna duda, hay que comunicarse con su docente. En el caso de mis grupos, ya tienen mi cuenta de correo, ahí hay información en los grupos de Classroom y tienen mi portafolio docente. Y por lo que a mí respecta, me da mucho gusto haber elaborado este video, espero que les sea de utilidad. Y ya saben, como siempre me despido con un agradecimiento y en esta ocasión por su motivación personal para saber, hacer y ser mejor. Les deseo que en ese semestre febrero-julio y especialmente ahorita en este primer parcial les vaya muy bien. A nombre de la Academia de Recursos Humanos les deseo éxito siempre. Saludos y hasta pronto.